revisar el estado de la cuenta, ver en qué estado estaba la carga, el vagón o lo que habían enviado a través de su sistema. Entonces, estuve 2 semanas apoyando al equipo de desarrollo de esa empresa, asesorándolos y de alguna forma ayudándolos en ese desarrollo. Y ahí fue que conocí a Oscar, el chico del título de la charla. Oscar no era desarrollador, trabajaba en el departamento de infraestructura, en el departamento de IT, un departamento de IT como todos conocemos. Perdón, el audio. Ahí va. Hello, IT? Have you tried turning it off and on again? Oscar era uno de esos chicos que trabajaba en el departamento de infraestructura de esta empresa bastante grande, y en realidad era bastante distinto al chico del video. Oscar era, de hecho, todo el departamento de IT era muy proactivo y estaban muy preocupados de la calidad del servicio que le ofrecían a los clientes, a los empleados, a los usuarios de esa empresa. Entonces, pero sí era verdad que Oscar, su tarea diaria, digamos, era resolverle problemas a esos usuarios. Resolver los problemas clásicos que todos los usuarios tienen en la operativa de sus máquinas y sus sistemas. Y por otro lado también hacían tareas de, bueno, hay que instalar una antena en determinada vía para que se puedan comunicar de mejor manera el operario que está en el tren con la planta. Entonces, su trabajo diario de alguna manera se dividía en esas tareas. Y de desarrollo nada, o sea, él no tenía idea de cómo desarrollar, tenía una remota idea de GNexus, le habían explicado cómo se utilizaba y tenía un poco entendía la filosofía, pero no tenía idea de cómo desarrollar. Menos aún desarrollar aplicaciones para armar devices. Tenían un Android, ellos se comunicaban con dispositivos Android en esa empresa, y obviamente por ser el área de IT siempre estaban en contacto con dispositivos y las nuevas tecnologías. Oscar, de hecho, también tenía un iPhone. Entonces se le ocurrió la idea, bueno, está este chico que viene de Uruguay a apoyar al equipo de desarrollo, estaba viendo de alguna forma, indirecta o directamente, muchas veces lo que ellos hacían. Entonces le entró el bichito, bueno, quizás está bueno comenzar a ver cómo puedo generar aplicaciones para estos dispositivos y empezar a crear una aplicación. Y la aplicación que se le ocurrió hacer es justamente para mejorar o de alguna forma mejorar ese servicio que tenían en el departamento de IT y que de alguna forma los relacionaba con los usuarios de la empresa. Entonces Oscar dijo, bueno, voy a hacer una aplicación que pueda tener los incidentes de mi empresa, de los issues, de las personas que ingresan incidentes, de forma tal de que el departamento de IT pueda manejar esos incidentes de la aplicación. Estas personas tenían mucha movilidad, ¿no? Se estaban moviendo todo el tiempo de aquí para allá, y el hecho de tener en su aplicación, en su dispositivo esta aplicación, les era de mucha utilidad. Saber dónde iban a colocar la antena y que el dispositivo les dijera, sacar una foto a determinado dispositivo, a determinado aparato que estaba defectuoso, ingresarlo en el sistema de forma tal de enriquecer ese sistema. Y por otro lado, también le servía para ofrecerle a sus clientes, a sus usuarios, una aplicación de forma tal de que ellos puedan ver el estado de esos incidentes, puedan evaluar esos incidentes y de alguna forma puedan interactuar mejor con el departamento de IT. Así fue que Oscar se le ocurrió esta idea y empezamos, digamos, en sus ratos libres Oscar venía y me hacía preguntas de cómo podía ir haciendo las cosas. Lo primero que le dije fue, antes de que arranques, bajate aplicaciones, fíjate cómo funcionan, probalas, sentilas, fíjate cómo se estructuran esas aplicaciones, de forma tal de que tengas una idea de lo que podés llegar a hacer. Oscar,
al día o al siguiente día había probado, había bajado aplicaciones tanto para iPhone y para Android que tenía en su empresa y había identificado que en esas aplicaciones, en muchas de esas aplicaciones o dentro de muchas pantallas de esas aplicaciones, había una serie había un patrón del estilo de aplicación. O sea, había una estructura que se repetía. Esa estructura es la que pueden ver acá. O sea, había muchas pantallas donde al usuario se le ofrecía una lista de datos, una lista de hoteles, una lista de equipos de fútbol, una lista de ítems, donde el usuario seleccionaba uno de esos ítems y iba a ver la información detallada de ese ítem. La información relacionada a ese ítem de forma más general y a la vez información relacionada a ese ítem en particular. Identificó rápidamente que teníamos una sección, digamos, una pantalla donde había una lista en este caso de incidentes, pero tenía una lista de valores y otra pantalla donde veía el detalle de uno de esos valores. Así que lo que le dije a Oscar es, mirá, GeneXus identificó este patrón cuando creó el Smart Devices Generator, lo identificó, y creó un patrón para poder generar estas aplicaciones de forma automática. Entonces, lo que hicimos fue ir y le mostré específicamente cómo podía utilizar este patrón y cómo lo podía aplicar a su realidad. Así que fuimos a su transacción de incidentes, donde tenía la fecha, el estado, la descripción, y lo que hicimos fue, bueno, vamos a aplicarle el patrón. Apliquemos el patrón, el Work With for Smart Devices a esa transacción. Ella tenía un poco de idea de cómo eran los patrones, ya había utilizado GeneXus. De todas formas, no fue muy complicado que él entendiera de qué se tratara. Se le aplicó el patrón a la transacción y vio esa estructura que había visto en las otras aplicaciones, cómo GeneXus la podía generar. Entonces, en GeneXus tenía una lista, una sección lista, donde especificaba esa lista de valores, en este caso la descripción de sus incidentes. Era un lugar donde de una manera yo voy a especificar, el usuario especificaba esa pantalla de lista. Y por otro lado tenía la pantalla de detalle, tenía la sección del detail de esa transacción, donde podía ver los distintos datos asociados a mi transacción, así como una serie de acciones para manipular esos datos, como la posibilidad de hacer un update o un delete desde esa pantalla. GeneXus, además de crear esta estructura cuando le aplicábamos el pattern, también nos modificaba algunas propiedades de la transacción y se las mostré. Digo, mirá, el patrón modificó la transacción de forma tal que pueda ser expuesta como web service, de que pueda ser accedida a través de un servicio REST. Esto, para más detalles sobre esto, Luis después le va a explicar cómo funciona la arquitectura, pero básicamente la aplicación que corre en el dispositivo se conecta con el server a través de un servicio REST. Y por otro lado, cuando hicimos eso, cuando le aplicamos el pattern, GeneXus nos agregó un generador secundario, nos agregó un generador específico para Smart Devices, donde el desarrollador puede especificar la plataforma para la cual va a generar. Voy a generar para Android, para BlackBerry, para iOS, y es ahí donde el desarrollador especifica y setea cosas específicas de la plataforma, como puede ser dónde está instalado el SDK de Android o dónde está el emulador de iOS. Una vez que teníamos eso, le dimos run en la aplicación y Oscar ya estaba viendo en el emulador de Android cómo se comportaba esa aplicación. Veíamos el list de los datos de su transacción, donde estaban los distintos incidentes de su sistema, y veíamos además las distintas funcionalidades que GeneXus le había generado de forma automática. Por ejemplo, teníamos la posibilidad de tener un full text search sobre esos datos, la posibilidad de filtrar sobre esos datos y la posibilidad de ingresar un nuevo incidente desde esa pantalla. Por ejemplo, si el usuario quisiera filtrar esos datos de forma de encontrar más fácilmente los incidentes, iba a la pantalla de filtros, en este caso podía filtrar por una fecha o por el estado, ingresaba una fecha particular y, digamos, el resultado era que filtraba los datos que se iban a ver en ese list que el usuario estaba viendo. Esto, obviamente, sin que Oscar hubiera tenido que hacer nada, simplemente lo generaba automáticamente el patrón en el momento de aplicárselo. Lo que sí el usuario podía hacer era cambiar de alguna forma esos filtros, por ejemplo, en este caso, y decirle, mirá, en este caso voy a filtrar por la fecha y por el estado de ese incidente. Y por el otro lado,
teníamos la pantalla de detalle, esa pantalla de detalle que veíamos en esas aplicaciones y que el patrón también generaba. En la pantalla de detalle es cuando el usuario quiere ver en particular un incidente, en este caso, iba y miraba, se veía, el usuario podía acceder a toda la información relacionada a ese incidente. Lo mismo pasaba con esta pantalla, o sea, había acciones que se generaban de forma automática, como la posibilidad de actualizar esa información o de borrar uno de esos registros. Entonces, Oscar en este punto llegó, digamos, entendió cómo se generaban esas aplicaciones, de alguna forma, cómo de forma automática podía tener fácilmente esas aplicaciones generadas. Bueno, lo otro que me decía Oscar, al tiempo vino Oscar de vuelta y empezamos en una de vuelta, dice, en muchas de esas aplicaciones yo tenía muchas opciones para acceder a la aplicación. Bueno, en realidad yo quiero eso también, porque yo voy a tener incidentes, voy a tener usuarios, voy a tener otras funcionalidades que yo quiero ir agregándole al usuario para que pueda acceder desde mi aplicación. Entonces, para eso necesitaba definir un menú. Y otra vez, lo que le dije es, mirá, Oscar, para definir esto, para crear estos menús, lo que haces es utilizar el tipo de datos nuevo que incluimos en GeneXus, se llama dashboard, y que te permite a vos especificar esos menús de la forma que vos quieras. Entonces, otra vez, fuimos y vimos cómo se hacía. Tenía su transacción de usuarios ahora, a la cual le aplicó también el patrón, ¿okay? Con su list y su detalle, y la información relacionada a ese usuario generado de forma automática, y también de alguna forma relacionó a ese usuario con el incidente. Antes de crear el menú, Oscar quiso modificar un poco el layout de forma de adaptarlo más a lo que él quería. Básicamente le quitó la información extendida del usuario, dejó solo el nombre del usuario, de forma tal de poder verlo en la pantalla de detalle de uno de sus incidentes. Una vez que hizo esas modificaciones a lo que generó el pattern, fue y creó el menú. Y en el menú, en el dashboard, lo que hizo fue crear, dentro de la lista de ítems de ese dashboard, fue crear dos opciones que le permitieran navegar al usuario a la pantalla donde iba a ver los incidentes, y la otra opción donde pudiera ir a ver la lista de los usuarios. Lo hizo agregando los dos ítems al dashboard, y esto es de forma, digamos, un poco abstracta. Él simplemente agregó esas opciones y GeneXus después lo que hizo fue encargarse de generar ese dashboard con los requerimientos y los detalles técnicos para que pueda estar corriendo en el Android. Hizo el run de la aplicación y ya tenía su aplicación con las dos opciones, donde en una opción íbamos a ver la lista de incidentes y en la otra opción la lista de usuarios. Además, ahora él tenía una nueva entidad que eran los usuarios, entonces cuando iba a ver un detalle de uno de los incidentes, iba a poder navegar a la información relacionada al incidente que creó ese usuario. Entonces, él ahora podía estar viendo un incidente y podía ir a ver la información de ese usuario. Relacionado con esto, el usuario podía ver la información general de su usuario y también podía ver la información relacionada a ese usuario, que en este caso eran todos los incidentes que había creado. Y esto también Oscar lo obtuvo sin que él tuviera que hacer nada. Simplemente le aplicó los dos patrones a las dos transacciones que tenía en su sistema inicial. Obviamente después vimos, mirá, los tipos de dashboard que él tenía para poder definir. Vimos cómo podía crear, bueno, por default lo tenía como una forma de tabla, donde hay distintos iconos donde van a estar las opciones. Podía crear ese dashboard como una lista de opciones, o podía hacerlo de forma de tabs. Entonces, tenía su word width, tenía su dashboard, tenía su menú. Lo que quería ahora Oscar era interactuar con el teléfono. Lo que quería era que la aplicación de alguna forma le facilite la vida. No a él, sino a los usuarios. O en muchos casos también al departamento de IT. Si él estaba viendo un incidente que estaba asociado a un usuario, lo más esperable era que él pudiera llamar directamente al usuario, el interno pudiera mandarle un mail sin necesidad de andar copiando y pegando el teléfono para después llamarlo. Entonces,
Lo que yo le dije fue, mirá, Oscar, esto ya vos lo resolviste de forma sin darte cuenta. O sea, vos resolviste la integración con el teléfono cuando creaste tu transacción. Cuando creaste la transacción de usuarios, vos le dijiste, voy a tener un teléfono, voy a tener un email, voy a tener una imagen en ese usuario. Y de alguna forma ahí le estabas definiendo, ya estabas definiendo la integración con el teléfono. Cuando íbamos a ver la información del incidente, la información del usuario, íbamos a ver el teléfono, el email y la imagen, GeneXus se da cuenta que está corriendo en un teléfono. Entonces, si la pantalla muestra un teléfono y el usuario hace tap en el teléfono, la idea es que se abra el teléfono y pueda llamar desde ahí mismo a este caso al usuario. O si yo estoy accediendo actualizando la información de uno de sus usuarios y tengo la información de la foto del usuario. La aplicación está corriendo en un teléfono, entonces lo más esperable es que el usuario pueda utilizar la cámara del teléfono o pueda utilizar una imagen que tiene ya guardada en la galería para poder usarla y utilizarla en la aplicación. Entonces, GeneXus le ayudaba a Oscar a resolver esa integración total con el teléfono casi sin que Oscar se hubiera dado cuenta. Además de definir un tipo de datos en la base de datos cuando definía su transacción, también le estaba dando una semántica a esos datos. Le estaba diciendo que cuando tengo un teléfono y estoy en un dispositivo en el cual puedo hacer llamadas, pueda llamar a ese teléfono. Cuando tengo un tipo de datos relacionado a geolocalización y estoy agregando un dato, puedo utilizar la geolocalización del aparato en ese momento. Entonces, bárbaro, me dice Oscar. Ya sé cómo crear esa estructura que muchas veces se dan en nuestras aplicaciones. Ya sé cómo crear mis menús. Ya tengo resuelta la integración en el teléfono. Ahora, él quería hacer algo específico. Él quería tener una pantalla donde el usuario pueda ingresar un incidente y que el usuario pueda evaluar uno de esos incidentes. Estaba muy preocupado por cómo se veía el departamento de IT. Entonces, él me dice, bueno, pero esta pantalla de alguna forma no sigue esa estructura que vos me decías antes y que vimos en las distintas aplicaciones que yo me bajé. Entonces le digo, mirá, para eso también hay un objeto nuevo a partir de Evolution 2 con el generador para Smart Devices, que es el Panel for Smart Devices. Que eso es, básicamente, si él ya había usado GeneXus como un Word Panel y un Web Panel, digamos. Es la posibilidad de que yo en esa pantalla pueda definirla y estructurarla de la forma que yo quiera. Entonces, en realidad esta parte la hizo, casi todas las partes las hacía él. Lo que hacía era ir y crear o mostrarle algo y él seguía. En este caso fue y definimos el panel que le llamamos Evaluation, donde de alguna forma en este panel él tenía que de alguna forma permitirle al usuario ingresar un número de incidentes. Entonces creamos una variable, agregamos esa variable al panel y le agregamos una acción donde el usuario pudiera, a partir de ese número de incidente, llamar a una pantalla donde iba a evaluar el incidente. Y la pantalla donde iba a evaluar el incidente iba a ser el propio detalle de unos incidentes. Él había agregado un atributo de evaluation donde iba a guardar la evaluación que le iba a dar ese usuario. Entonces lo que hicimos fue llamar en modo update, digamos, a ese detalle, pasándole obviamente por parámetro el issue que el usuario había ingresado. Agregamos esa opción nueva al menú que tenía de opciones en el dashboard y ejecutamos la aplicación. Ahora con esta funcionalidad nueva. Entonces, tenía su sistema de evaluación, su pantalla de evaluación resuelta, donde el usuario ingresaba el número de incidente, el número de ticket que le había dado el sistema, y iba a la pantalla donde el usuario podía evaluar el servicio que le había dado Oscar o alguno de sus compañeros acerca de ese problema, de esa problemática. Obviamente eso era información que se actualizaba y quedaba almacenada en su sistema, en el servidor, sin que también Oscar tuviera que
haber sabido cómo hacer cómo resolver esa actualización y mantenimiento de los datos. Una cosa que me dijo Oscar fue, ya casi que tenía todo lo necesario para ir y comenzar a desarrollar la aplicación que quería. Lo otro que me dijo Oscar es, bueno, está bárbaro, ya casi tengo todo lo que necesito para crear mi aplicación, ahora necesito de alguna forma dejarla un poquito más linda. Lo que veía no era acorde a lo que querían en la empresa. Entonces me dice, ¿cómo puedo hacer para dejarla lo más atractiva posible? Y ahí le digo, mirá, primero le dije, tenés un objeto nuevo, un tema específico para Smart Devices, que te permite a vos especificar todo lo que es diseño, todo lo que es estética de la aplicación, de una forma, abstracta, separada de lo que es la funcionalidad de la aplicación. Yo, a través de este objeto, de la misma forma que le hacía un web, a través de clases que le asocio a mis controles, puedo decirle de qué color es tal cosa, qué font va a usar, qué imagen de fondo, etc. Pero hoy yo ahora acá no se los voy a explicar, sí se lo expliqué a Oscar cuando estaba allá. Mañana va a haber una charla específica sobre este tema y me parece mejor, más oportuno asistir a esa charla donde van a ver a partir de un ejemplo concreto de una aplicación y de una pantalla, cómo van a poder, a través de este objeto, de este tema, agregarle la estética necesaria para su aplicación. Y lo último, ya cuando me estaba viniendo, antes de viajar para Uruguay, ya tenía la aplicación, me la mostró en el Android, ¿ok? Me mostró la aplicación en el Android, me dice, pero ahora, ¿te animás a explicarme cómo hacer para tenerla en las distintas plataformas? Porque él veía que estaban desarrollando aplicaciones para iPad en los compañeros de desarrollo y quería ver cómo hacer para tener esa misma aplicación corriendo en cualquiera de los dispositivos. Entonces le digo, mirá, esto también es simple. Esto, cuando vos creaste, aplicaste el patrón, se agregó el generador para Smart Devices y ahí es donde vos tenés que especificar la plataforma para la cual querés generar la aplicación. Por defecto la vas a generar para Android, pero vos podés ir ahí y le decís, bueno, ahora quiero generar para BlackBerry. Le das true a la propiedad y se genera la misma aplicación que se especificó en GeneXus. Ahora se genera una aplicación específica y nativa que va a correr en BlackBerry. En este caso también voy a usar el emulador de BlackBerry, voy a ver la misma aplicación que Oscar había creado antes en el emulador de BlackBerry. Como pueden ver, es una aplicación que tiene la misma estructura, tiene el menú, tiene la lista de datos de los incidentes, puedo ir a ver el detalle de uno de esos incidentes, la información del usuario, pero específica para BlackBerry. Lo mismo va a pasar si quiero hacer la aplicación para iOS, quiero hacer la aplicación para iPhone o para iPad. Genero la aplicación para el iPad, en este caso yo tenía un Mac, me podía conectar a un Mac por el cual podía levantar un emulador de Mac. Entonces GeneXus se conecta a esa Mac, levanta el emulador del Mac y lo mismo, en este caso voy a ver mi lista mi menú como tabs, las distintas opciones, y en cada una de esas opciones voy a ver lo que especificó, en este caso Oscar, en la aplicación. La lista de incidentes, la información relacionada, el usuario relacionado a ese incidente, y puedo hacer las mismas acciones que estaba haciendo en la aplicación que tenía corriendo en el emulador de Android. Entonces, resumiendo y ya terminando, lo que estuvimos viendo con Oscar en ese poco tiempo que estuve compartiéndolo con él, fue de alguna forma cómo él podía crear ese patrón que se veía mucho en las aplicaciones que bajaba, instalaba, cómo crear ese list y detalle, cómo crear sus propios menús a través del objeto dashboard, cómo podía resolver la integración con el teléfono, definiendo los tipos de datos acorde a lo que él necesitaba, cómo podía crear sus propias pantallas con el panel for Smart Devices, cómo podía especificar su diseño a través del tema y cómo de alguna forma podía tener esa misma aplicación en las distintas plataformas que GeneXus le ofrecía. Esto es, Oscar pudo realizar esta aplicación, no sé el resultado actual, ahora tendría que llamarlo y preguntarle a ver cómo la terminó,
Pero lo importante, me parece, a destacar es que Oscar, siendo de otra área, sin tener un conocimiento de cómo programar específicamente para una plataforma, pudo llegar a mostrarle una aplicación al jefe de la sección a las 2 semanas de que yo estaba ahí. Ahora en la charla siguiente a esta va a venir Luis Murillo y va a explicar más en detalle la arquitectura de estas aplicaciones. Y mañana va a haber un track específico de cómo diseñar, cómo utilizar este objeto tema que les mencionaba antes, donde van a poder ver cómo va a ser atractiva su aplicación para Smart Devices. Por último, ya termino. Como le dije a Oscar antes de que me viniera, Oscar, probá GNexus, usalo, vas a ver que es fácil crear estas aplicaciones, vas a crear aplicaciones potentes con el generador, y los invito a ustedes, si es que no lo han hecho, vayan a gnexus.com/trial, se bajen la versión de prueba y arranquen hoy mismo a desarrollar aplicaciones. Gracias.